Listo, muchachos. Entonces, ese es un tema que vamos a ver a profundidad en historia también, pero sin embargo, la guía de ustedes lo demarcaba que lo viéramos, ¿ok? Eh, sobre algunos países que se crearon en Europa y cómo han ido transformándose a lo largo del tiempo para que tengamos el país actual. ¿Qué es lo que vamos a ver en este bloque, chicos? Divisiones políticas, ¿ok? Divisiones políticas, territoriales y sus concentraciones. Entonces, se crearon varios países cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Apareció el Imperio Austrohúngaro, el cual se dividió en Austria, Hungría, Checoslovaquia y parte de Yugoslavia. Y el Imperio Ruso, pues se dividió también, surge Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Polonia y pues la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Imperio Otomano se dividió en Turquía, Siria e Irak, ¿no? Siendo Turquía el único que pues funcionó realmente después. Serbia, Montenegro y parte del Imperio Austrohúngaro pues formaron lo que se conocía como Yugoslavia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, chicos, se formó el Estado de Israel. Ahorita vamos a hablar también del Estado de Israel. Alemania quedó dividida en dos repúblicas, en la democrática, la alemana y la República Federal Alemana. Corea se dividió en Corea del Norte y Corea del Sur. La Guyana y Surinam en América se independizan de Francia, solamente queda la Guyana francesa. Se forma la República Socialista de Yugoslavia, es decir, se le adjuntan Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Sin embargo, después con el tiempo, chicos, se independizan Bosnia y Herzegovina, se independiza Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Pues que también después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las Alemanias que habían surgido aquí al final de la Segunda Guerra Mundial, surge la Alemania unificada, la Alemania que conocemos actualmente, y nos va a dar el mapa actual. Cuando se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, surgen países independientes como Estonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Moldavia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Armenistán. También tenemos parte de la ocupación que se tenía en Ucrania, y parte de lo que se tenía aquí, al sur de Bielorrusia, ¿ok? Que pertenece un poquito a Polonia. Estos países que surgieron también, Checoslovaquia se disuelve, surge la República Checa, y Eslovaquia, es decir, Checoslovaquia, la Unión de República Checa y Eslovaquia se separan, entonces quedan dos países también allí. Y ya vimos que Yugoslavia, después al independizarse, pues surgen Bosnia, Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. ¿Ok? Esto lo vamos a tocar un poquito más a profundidad. Principales motivos, chicos: conflictos bélicos, conflictos armados, conflictos territoriales e intereses comerciales que tienen grandes potencias como lo son Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido en el continente europeo. Hablando también de divisiones políticas, chicos, y de los conflictos que existen, vamos a hablar de las principales zonas de tensión política en el mundo, ¿ok? El conflicto árabe en Israel, quise ponerles el mapa para que entendamos por qué los conflictos territoriales, ¿ok? Los tres principales que nos marcan nuestra guía de la UNAM es el conflicto árabe en Israel, perdón, árabe-israelí, el cual está justamente en el territorio israelita, en lo que es el país de Israel, justamente en ese territorio. ¿Por qué el problema? Porque justamente después de la Segunda Guerra Mundial, chicos, surge este territorio que le otorga la ONU a los judíos después del éxodo rural, pero que estaba ocupado por Palestina, ¿ok? Entonces, realmente fue una segregación y fue una usurpación de un territorio que tenían los árabes de religión musulmana y una imposición de que, aquí van a vivir los judíos y te aguantas, Palestina. Realmente ese es el conflicto que actualmente se tiene, ¿no? Israel reclama que esa es la tierra prometida que religiosamente ellos tienen. Palestina reclama que ese es un país y una ocupación que ellos tienen también por cuestiones de religiosidad, es una tierra prometida. Pero bueno,
todo un conflicto que hoy en día no ha terminado y que población que se dice palestina y que hoy en día conforman este territorio y la famosísima Franja de Gaza se encuentra en conflicto con el Estado de Israel y que es un Estado que no está reconocido como un país todavía por muchos en el pleno de las Naciones Unidas. Tenemos el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. Rusia reclama un territorio que le pertenecía durante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como lo es Crimea, y apoyado por una zona de ejército prorruso que se llama Donbass, pues se ve con la necesidad de atacar a Ucrania. Es algo que actualmente se ha estado hablando mucho, pero es un conflicto que existe anteriormente. Motivo, por aquí pasan principales ductos de gas. Y por último, la situación de Siria. ¿Cuál es el conflicto sirio? Conflictos religiosos, muchachos. Una vez más, el Islam es una religión que tiene diferentes vertientes y que tristemente se han enfrentado entre sí. Entonces tenemos a los kurdos, tenemos a los rebeldes sirios que son apoyados por Turquía y por el ejército turco, tenemos a los yihadistas, a los rebeldes sirios del sur y el gobierno de Siria. Es decir, todo esto que vemos en verde, que se llama Siria como tal, es donde el gobierno sirio actualmente tiene control del territorio. Sin embargo, todo lo que está en colores, chicos, es un territorio que no tiene apoyo, perdón, donde el gobierno sirio no tiene injerencia por la debilidad que tiene ante estos grupos armados. ¿Ok? Por último, chicos, vamos a hablar de nuestro país, la división política en México. Estamos hablando de que para el 2020, en un censo poblacional realizado, nuestro país contaba con 128 millones de personas, somos el 10º país más poblado del mundo y tenemos una superficie geográfica de 1960, perdón, de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Somos el 13º país más grande del mundo, ¿ok? Pregunta del millón, ¿cuántas entidades federativas somos en México, Nat? 32. Muy bien. Em, y pues bueno, ya no tiene caso preguntar los límites porque aquí están, ¿verdad? Colindamos, ya sabemos, al norte con los Estados Unidos, al sur con Belice y Guatemala, nada más. ¿Ok? Y bueno, por último, nuestro país, ¿qué produce, chicos? ¿Qué es capaz de producir? Lo vimos por ahí también cuando hablamos de las regiones, nada más vamos a reforzarlo. Las principales áreas de producción agrícola en nuestro país las vemos en los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, ¿ok? Donde principalmente tenemos el maíz. La caña de azúcar se ve principalmente producida en los estados de Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí. El aguacate en Michoacán, eso lo conocemos muy bien. El frijol y el tomate en Sinaloa, el sorgo, que es otro cereal, en Tamaulipas y Guanajuato, y el trigo en Sonora y Baja California. También tenemos producción pecuaria en México, es decir, productos de origen animal. El huevo, en su mayoría en Jalisco, Puebla y Nuevo León. Digo, el huevo, el famosísimo huevo San Juan, que realmente viene de Jalisco, pero también tenemos mayor producción de huevo en Puebla y Nuevo León. Leche de bovino en Jalisco, Coahuila y Durango. Tenemos la carne de bovino en Veracruz, Jalisco y Chiapas. ¿Qué es esto de bovino, chicos? Estamos hablando de la vaca. El ganado porcino, que pues es el puerco, principalmente en Jalisco, Sonora y Guanajuato, y la carne de ave, principalmente en Jalisco, Veracruz y Durango. De hecho, hay muchas granjas de pollitos en Veracruz. Si se dan cuenta, pues realmente vemos que Jalisco es un estado que agrícolamente y ganaderamente está muy presente. También Veracruz y los estados del norte, sobre todo en la producción agrícola también. Tenemos principales áreas de producción pesquera en México. Realmente pues solamente tenemos a Sonora, Sinaloa, con el camarón, atún y la sardina principalmente. Siempre pues los estados costeros, ¿ok? Y la minería, chicos, que también sigue siendo parte de la actividad económica en nuestro país. Tenemos los principales actores en minería, Sonora, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua y Durango.
Y tenemos en regiones petroleras a las regiones que justamente hablamos hace un momento también en las zonas de riesgo de petróleo, y les vuelvo a dejar aquí el mapita para que ubiquemos. El petróleo en nuestro país, chicos, no se produce en el Pacífico, lo producimos en el Golfo, ¿ok? Las regiones petroleras más importantes son la cuenca de Burgos en Tabasco, la cuenca de Tampico en Tamaulipas, la cuenca de Veracruz, que pues el nombre no lo dice, está en Veracruz, la cuenca del sureste, que es esta colindancia que tiene Veracruz y Tabasco, y la cuenca del Golfo de México profundo, que es el adentramiento en las aguas del Golfo de México, donde se encuentran muchas de las plataformas de las empresas petroleras. Por último, chicos, principales zonas industriales de nuestro país. La principal zona industrial y que se sabe es la zona metropolitana del Valle de México, ¿ok? Ciudad de México y el Estado de México, la industria principalmente de la transformación, es decir, la obtención del producto natural. Nosotros en la zona metropolitana es mayormente transformada. Sigue la zona metropolitana de Monterrey con una industria fuertemente en la siderurgia. La zona metropolitana de Guadalajara en el estado de Jalisco con una industria electrónica e industria manufacturera. Sigue la zona metropolitana de Ciudad Juárez con la industria textil. Y por último, la zona metropolitana de Puebla con la industria automotriz. Veamos que hay una buena diversificación de las zonas industriales en nuestro país, principalmente, digo, dejando de lado a la Ciudad de México, que es una transformación de industrias genéricas. En Nuevo León tenemos muy marcada la industria siderúrgica, en Jalisco muy marcada la electrónica y la manufacturera, en Ciudad Juárez muy marcada la textil y en Puebla muy marcada la automotriz. Eso hace, chicos, que nosotros vendamos y compramos. Principales productos que nosotros hacemos en México que exportamos: carros, autopartes y maquinarias, que representan el 30% de la exportación de nuestro país; los electrónicos y las computadoras, que representan el otro 30%; los hidrocarburos y la minería, que representan un 20%; la cerveza y productos agropecuarios, que representan un 10% de las exportaciones totales de nuestro país. ¿Ok, chicos? Quiero pensar que entendemos que por exportación es cuando nosotros vendemos hacia otros países, y la importación, chicos, es cuando nosotros importamos de otros países. ¿Qué es lo que mayoritariamente México importa? La gasolina, es decir, el petróleo ya convertido en gasolina, automóviles y autopartes, ¿ok? Circuitos electrónicos, que principalmente son ocupados para la manufactura de muchos productos, manufacturas de plástico y gas natural, ¿ok? Muy importante, chicos, que sepamos que para el término del comercio exterior existe algo que se llama balanza comercial. La balanza comercial, muchachos, nos va a decir si un país tiene mayores ventas, mayores exportaciones o mayores importaciones. Cuando un país exporta, es decir, vende más de lo que importa, es decir, más de lo que compra, estamos hablando de que, de que la balanza tiene un superávit comercial. Cuando un país importa más de lo que exporta, estamos hablando de un déficit en la balanza comercial. No es malo, solamente estamos hablando de, eh, de que importa más de lo que debería, de lo que debería estar exportando, ¿ok? Lo ideal es precisamente, el nombre lo dice, tener una balanza, ¿ok? Que no haya, que las exportaciones y las importaciones sean del mismo tamaño. Hasta aquí, chicos, termina todo nuestro temario de geografía. La clase obviamente la van a poder ver en las clases grabadas. Ya les voy a subir material para que puedan repasar todo esto. Les voy a estar dejando videos, les voy a estar dejando algunos libros para que puedan apoyarse si tienen también alguna duda. Y si tienen dudas respecto al tema, chicos, tienen toda la posibilidad de escribirme por WhatsApp. Ahí estoy en el grupo. Profe, tengo dudas con esto, ¿me puede ayudar? Claro que sí, por supuesto que lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok, chicos? Me importaba que revisáramos esto. La clase pasada, pues les digo que pensé que iban a entrar más, y empezamos historia. Entonces, ya que terminamos los temas de geografía, chicos, vamos a darle esta hora a la clase de historia. Lo tengo aquí abierto.
¿ok? E importante, chicos, que sepamos que realmente las ciencias que yo, bueno, las clases que están viendo conmigo se relacionan, ¿no? Ya vimos por ahí incluso esto de los conflictos armados y la parte de la distribución territorial, etcétera, de dónde vienen, ¿no? ¿Por qué? Y todo está relacionado, muchachos. Todo el crecimiento poblacional, toda la parte de la economía mundial, el por qué el poderío de Estados Unidos, de potencias europeas, por qué la contaminación, por supuesto que todo tiene un antecedente histórico. Y a lo mejor nos va a empezar a hacer sentido mucho de lo que vamos a empezar a platicar también ahorita. La clase pasada estábamos hablando de todos los movimientos sociales que hubo en el mundo para que eh, en el siglo de las luces, estamos hablando por ahí del siglo XVI y del siglo XVII, nosotros, los seres humanos, comenzáramos a entender que no era tan necesario vivir una vida pegada a la religión, que las monarquías no tenían que tener el poder absoluto y el control total de las poblaciones, y comienzan a surgir ideales de libertad, ideales de república, ideales de democracia, de división de poderes, de una soberanía que recayera en el pueblo. Todos estos ideales, chicos, llegaron hasta las colonias que tenían las, eh, las colonias europeas en nuestro continente americano. Los primeros en recibir estos ideales, pues, fueron las colonias británicas. Debido a una guerra que tuvieron por 7 años Estados Unidos, perdón, el Reino Unido, Francia y España, y que deja en bancarrota al Reino Unido, hay nueva imposición, bueno, se establecen nuevos impuestos, y esto hace que exista un descontento en las colonias británicas. Esto hace que se rebelen en contra de la corona británica y den por sentado el inicio de la independencia de las 13 colonias. Esto fue el último que vimos la clase pasada, ¿ok? Entonces, surge un nuevo país, surgen los Estados Unidos, no con el poderío que actualmente tienen, pero sí con esa intención, sí con la visión de ser un país primermundista. Esa fue una de las principales o de los principales puntos a favor de los Estados Unidos, y que incluso fueron de los primeros países en recibir la revolución industrial, ¿no? Por ser una colonia británica. Nada más, Ale y Nat, la Revolución Francesa no la tocamos, ¿verdad? Seguimos en la presentación de geografía. No inventen, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Sí, es que nada más estoy compartiendo una lámina. Ahora sí ya. Sí, ya. Esto no lo tocamos, ¿verdad? No. O no sé quién me estaba contestando. ¿Ale? No, eso no. Sí, no, la Revolución Francesa no. Entonces, dados todas estas ideas de libertad, muchachos, que tenemos pues, en el mundo, que empiezan a surgir de derrocar las monarquías, llegaron estos ideales a una sociedad, o más bien se fortalecieron en una monarquía que juraba ser inquebrantable, pero que no. La monarquía francesa, chicos, fue una monarquía ya en sus últimos días bastante autoritaria, bastante sanguinaria, una monarquía bastante derrochadora, ¿no? Donde obviamente solamente se les estaba manteniendo a los reyes para que pudieran vivir de sus lujos y pudieran darse la gran vida, cuando realmente existía un gran descontento social, existía una crisis económica, una gran cantidad de la población estaba en pobreza, ya había una crisis moral y religiosa, es decir, la gente ya no vivía tan apegada a la religión, por lo tanto la moral de la población ya no se veía tan limitada y el respeto a la monarquía ya no era tan obligatorio moralmente hablando.
Además de que surge una clase social que ya exigía por completo su participación dentro de las decisiones políticas del país, puesto que al ser una clase social con un buen poder adquisitivo y limitantes en la participación política del reino francés, esto generaba un descontento dentro de esa clase social al no poder ellos evaluar lo que era benéfico para ellos, para sus empresas, y estoy hablando pues de empresas, obviamente no como las conocemos hoy en día, pero sí para sus organizaciones comerciales, eh, lo cual genera una alianza entre burgueses y clases sociales, y así es, esta nueva clase social fue la burguesía. Los burgueses chicos o los comerciantes, ¿no? Que eran este sector poblacional que se dedicaba al comercio y que tenía un buen poder adquisitivo, hace que se fusione la población civil en general junto con los burgueses para estallar en armas en contra de la monarquía francesa. Es así como el 14 de julio de 1789 se toma la prisión de la Bastilla en París, una prisión símbolo de la monarquía que tenía en ese momento Francia y que había tenido y que había generado muchas muertes. Eh, Todas estas muertes, chicos, llamémoslo de alguna manera injustas y que fueron generados realmente por la corona, por, por gente que estaba en contra de Luis XVI, que era el rey de ese entonces, y su esposa María Antonieta, la famosa María Antonieta, que era, se dice, históricamente hablando, que era la que tomaba las decisiones por encima de él. La guillotina era el arma que más utilizaban. Entonces, el ataque constante hacia ellos los hizo tener un control bastante sanguinario. Muchos de los presos que estaban destinados a pasar por la guillotina estaban en esta prisión de la Bastilla, en lo que actualmente se conoce como la Plaza de la Concordia en París. La población, los burgueses y todo aquel que estuviera aunado o que estuviera de acuerdo con este movimiento, toman la Bastilla, la incendian y efectivamente es un ataque directo a la monarquía. Vamos a ver sus etapas. Después de todo el levantamiento armado que existió y el paso por la guillotina de Luis XVI y de su esposa María Antonieta, pues se proclama el fin de la monarquía absoluta, donde el rey era el único que tenía derecho a decidir el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No había una distribución de poderes. De eso se trata la monarquía absoluta. Y con el fin de esta monarquía, chicos, en 1789 se reclama pasar de una división por estamentos a una asamblea nacional con voto individual. Es decir, un conjunto de personas formaron una asamblea nacional y cada persona tenía un voto. Todo esto en representación de la población en general, ¿ok? Por lo que se votó por rechazar a la monarquía y se da una constitución a Francia. Inicia una monarquía constitucional para Francia. Esta monarquía constitucional funcionó o no funcionó, realmente no funcionó. De 1789 a 1792, imagínense nada más 3 años de monarquía constitucional. Eh, Perdón, no, fueron 4, 89, 90, 91 y 92. Fueron 4 años de monarquía constitucional, estamos hablando de muy poco tiempo. Termina el feudalismo y se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es la primera vez que se hablan de derechos del hombre, ¿ok? De los derechos del hombre y del ciudadano. Gracias a la Revolución Francesa, después surgió la Declaratoria de los Derechos Humanos, muchísimo tiempo después, pero es uno de los principales antecedentes de.
Después de la aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano, se legisló y se aprobó la separación de la Iglesia y del Estado. Un gran golpe para la Iglesia Católica, pues comienza a perder poder político, ¿ok? Así fue como, chicos, para 1792 surge la etapa republicana. No querían ningún símbolo de monarquía dentro del reino francés. Surge la república y es como surgen los girondinos y los jacobinos. Estas dos vertientes ideológicas de la política francesa que en otros países pues, son llamados como republicanos y demócratas, conservadores y liberales, etcétera. ¿Ok? Es así como para 1799, de 1792 a 1799, inicia una etapa republicana antes de que un general francés que tuvo participación en los golpes de Estado en contra de la monarquía absolutista y que tuvo muchas batallas ganadas, el famosísimo Napoleón Bonaparte, tomara el poder. Pues se regresa otra vez a la monarquía, se regresa otra vez a tener un emperador donde buscaba la expansión francesa, donde buscaba conocer, donde buscaba que el mundo conociera de Francia, obviamente lo logró, pero no de una buena manera, sino buscaba una expansión eh, ocupacional, por lo que ocupó territorios alemanes, italianos, suizos y españoles. Esta ocupación en España eh, duró muchísimo tiempo, después va a traer una consecuencia muy grande, pero de momento vamos a hablar de la Revolución Francesa y de sus consecuencias. ¿Qué provocó? Provoca el fin de una monarquía absoluta, ¿ok? Más derechos y más libertades para el pueblo francés, no más privilegios a la iglesia y a los nobles, una extensión de los principios de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón Bonaparte, ¿ok? Hablamos de que ya el mundo sabía que existía una revolución en Francia y que Napoleón Bonaparte la había encabezado. Terminó la Revolución Francesa y es así como queda Francia al mando de Napoleón Bonaparte, busca esta expansión territorial y al ocupar España la debilita, provocando que esa de esa debilitación del territorio español llegue a oídos de sus colonias en América. Por lo tanto, los ya ideales de libertad que venían de la independencia de las 13 colonias y de la Revolución Francesa, que ya habían llegado a las colonias americanas de España y que ya se estaban planeando en diferentes conspiraciones, en diferentes virreinatos. Dentro del virreinato de la Nueva España se habla de que hubo más conspiradores, sin embargo la conspiración más conocida fue la de Miguel Hidalgo Costilla con la corregidora José Ortiz de Domínguez, el corregidor Domínguez también, los corregidores de Querétaro, de Ignacio Iturbide y de Ignacio Allende, Iturbide, perdón, de Ignacio Allende y de Aldama, perdón, y me Iturbide vino mucho después. Conspiraciones que también tenían, por ejemplo, en Sudamérica, en el Virreinato de la Nueva Granada, por ahí, eh, Amapola Mendizábal y Simón Bolívar, libertadores de Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿no? Las conspiraciones que también lideró José de San Martín, en el Perú y en el bueno, el virreinato del Perú y el virreinato del Mar de la Plata. Todas estas conspiraciones alimentadas por los ideales de libertad en Europa, por las ideas de la Ilustración y apoyada, y que bueno, se sentían seguros por la invasión de Napoleón a España, todo esto denominado causas externas, explotan en movimientos independientes, lo cual hace que las colonias, o ya no tanto colonias, sino los territorios de la corona española, es decir, los virreinatos que existían en el territorio americano, comenzaran guerras de independencia. A esto hay que sumarle las causas internas de los territorios, chicos, indígenas y mestizos que apoyaban a los criollos, puesto que los criollos fueron los iniciadores del movimiento, porque estamos hablando de que los criollos eran personas académicamente preparadas, ¿no? Por encima de los indígenas y los mestizos. Pero los criollos solamente eran españoles que no habían nacido en España y que habían nacido en territorio americano y que por ese simple hecho se estaban violentando y negando sus derechos. Por lo tanto, eh, esa violentación de sus derechos
los hace levantarse en armas con apoyo de los indígenas, además de que existía explotación y desigualdad en estas colonias y la imposición de impuestos excesivos. Increíble ver cómo en esa época comienza a hablarse de la abolición de la esclavitud. Ojo, chicos, muy importante decir, una cosa es que se aboliera la esclavitud y otra cosa es que no existe el racismo, ni la supremacía de las razas, ni la división jerárquica. Por supuesto que lo existió. Lo que ya no existía era la pertenencia de un ser humano para esclavitud. Se independiza Iberoamérica y a la par territorios que no tenían un conflicto tan grande en ese momento como lo eran los Estados Unidos y Alemania, comienzan a trabajar en su desarrollo económico, mientras algunos países, después de independizarse, lograban o buscaban recuperarse de la gran crisis económica por la cual habían sufrido y después las invasiones que tuvieron por parte de España y otros países por querer recolonizar esas zonas, mientras muchos países de Iberoamérica, perdón, de América buscaban esa estabilidad, otro país en nuestro continente como lo fue los Estados Unidos, a finales del siglo XIX ya se estaba posicionando como una potencia económica, pues buscó la innovación de muchos productos, entre ellos la aparición del teléfono, la aparición de la bombilla eléctrica, la aparición del hierro y la aparición de nuevas herramientas. Pero su principal competencia fue Alemania, quien hasta hoy en día sigue siendo un referente de de la tecnología, de la innovación y del comercio. Importante destacar, chicos, que aquí a finales del siglo XIX realmente existió una oportunidad muy grande para estos países. Estamos hablando, finales del siglo XIX, estamos hablando de finales de los 1880, 1890, cuando nuestro país también se estaba recuperando de la invasión que había hecho los Estados Unidos, cuando Colombia estaba buscando luchar contra la segunda reconquista por parte de los españoles, incluso nuestro país seguía recuperándose de la invasión también francesa, cuando Europa buscaba nuevos territorios y comienza la búsqueda de nuevas colonias, ¿ok? Estamos hablando de que mientras existían países vulnerables y zonas que aún no eran países como tal, había países que estaban avanzando económicamente. Y aquí es donde yo quiero recalcar, chicos, lo que estábamos hablando en la clase pasada. Históricamente, el poderío de algunos países viene a raíz de esto. La brecha histórica que existió entre las independencias y el tiempo de generación, perdón, de regeneración que tuvieron los países para volver a surgir. Imagínense, si Estados Unidos ya estaba buscando eh, potencializarse como un país económicamente grande, México estaba luchando por reestructurarse, estaba teniendo incluso guerras internas porque no sabían si íbamos a regresar a la monarquía, si nos íbamos a quedar en una república, si Benito Juárez era el presidente o si tenía que ser un emperador como lo fue Maximiliano de Habsburgo. Había zonas en otras partes del mundo como el imperio japonés que estaba conquistando territorios coreanos, que estaba conquistando territorios de las islas que rodean a Japón. Estamos hablando de que China tenía sometidos territorios al sur de su actual territorio. Y de todo este contexto y de todo este destrozo que estaba existiendo en algunos países. Y es así, chicos, como el ya existiendo países independientes, pero que todavía no son capaces de sostenerse solos y que todavía no son capaces de poder arreglar sus problemas, independientemente de eso, Europa dijo, no nos podemos quedar sin colonias. La falta de recursos naturales en Europa
naturalmente hizo y buscó que generara, eh, pues, de dónde agarrarse, ¿no? De dónde vamos nosotros a generar este, toda esa obtención de los recursos humanos. Ya no podemos explotar a los países americanos, ¿de dónde lo vamos a hacer? Comienza la explotación a más no poder del continente africano, ¿ok? Toda esta explotación que no se había distribuido de alguna manera en el continente, puesto que lo que más se obtenía del continente africano era esclavos, eh, viene a reformarse entre 1887 y 1914 con el neocolonialismo. Es decir, los países de Europa comenzaron a distribuirse el continente africano, generando así una gran rivalidad entre potencias. Sí, un gran crecimiento económico entre las potencias, pues por fin estaban volviendo a tener recursos naturales de los cuales podían hacer uso para incrementar sus riquezas, pero también esto trae consigo un desarrollo industrial de armamentos. Al crecer un país económicamente, crecen obviamente sus ejércitos. Entonces había una mejora en los ejércitos y en el armamento de las naciones, ¿ok? Por lo tanto, se busca tener las mejores armas y un incremento en el nacionalismo. Los países europeos, chicos, después de la derrota que tuvieron con la independencia de los territorios americanos, obviamente no fueron todos, pero poco a poco fueron surgiendo, dijeron, no nos podemos quedar así, ¿ok? Entonces, España, después de haber tenido tanto, chicos, solamente se limitó a todas estas zonas que están en color amarillito. Imagínense la humillación para la corona española en ese momento. Después de haber tenido un territorio lleno de riquezas, un territorio lleno de grandezas económicas, solamente se quedó con esto. Principal error, no darle los mismos derechos a los españoles nacidos en América. Después vemos que Francia fue el ganón, porque realmente en el territorio americano no tuvo tanta participación, pues al tener solamente algunos terrenos en lo que actualmente son los Estados Unidos, por ahí terrenos como lo son Luisiana, Mississippi, y digo, parte de lo que conocemos como la parte francófona de lo que hoy en día es Canadá, también se llevó gran parte del pastel africano, ¿no? Desde Madagascar hasta partes del norte de África, como lo fueron Marruecos, Nigeria, bueno, lo que hoy conocemos como Marruecos y Nigeria, en ese momento eran colonias francesas. Portugal también tuvo una participación, pero pues después de haber tenido a Brasil, solamente limitarse a estas pequeñas partes del oriente y occidente del sur de África. Bélgica tuvo su pedacito en el pastel y se dan cuenta, tuvo una buena participación con lo que hoy en día es Bélgica, que es realmente pequeño. En el sur y el centro de África, aquí lo estamos viendo. España ya vimos, ¿no? Se limitó a todas estas pequeñas, o sea, la Guinea, lo que hoy en día es la Guinea Ecuatorial, e incluso también el norte de Marruecos, donde hay ciudades, donde hoy en día hay ciudades españolas. Hay algo muy curioso aquí en esta parte de África, chicos. Ya siendo continente africano, hay dos ciudades muy, muy curiosas, porque son ciudades que pertenecen a España, pero son ciudades del tamaño, bueno, yo creo que Colima capital, es más, Los Cabos es muchísimo más grande del tamaño de esas ciudades, ¿no? Hasta Cancún es enorme al lado de esas ciudades. Una de ellas es Melilla, una de las más conocidas, pero que en su momento fue una colonia española. Italia también tuvo su parte en el pastel. Aquí vemos que tiene parte del norte de África y también parte del este. El Reino Unido, pues, bueno, el Reino Unido es más que conocido por haber tomado parte también mayoritaria del continente africano. Dentro de ellos y los países, bueno, los actuales países que más se conoce que fueron eh, neocolonizados por el Reino Unido, pues está Egipto y Sudáfrica.
Y pues bueno, por ahí había uno que otro territorio independiente, sobre todo esta zona, que era un territorio pues prácticamente despoblado y que nunca le interesó a ninguna potencia europea. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda de lo que hemos visto? ¿De cómo se va relacionando? ¿Sí queda claro o tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, creo que ninguna. Bien, muchachos. Todo este conflicto que se estaba generando en África, porque déjenme les digo, o sea, ok, ya, nosotros europeos nos dividimos a África, ya dijimos, esto te toca a ti, esto me toca a mí, pero eso no es todo. En ese momento, ¿qué surgió? Surgió la envidia, y no lo vamos a llamar de otro nombre, fue así, surgió la envidia. Entre los países europeos surge esta envidia por ver quién era el país gran potencia. Habíamos visto que ya Francia había hecho sus destrozos en Europa, después España, Alemania, Suiza, el norte de Italia, todos pudieron recuperar sus territorios. Ya estaba establecida una división política en Europa, no como la conocemos actualmente, pero ya existía una distribución política. Sin embargo, empieza a surgir este sentimiento de nacionalismo que también tiene un contexto histórico. Los franceses fuertemente nacionalistas derivado del gobierno de Napoleón Bonaparte. Los españoles fuertemente con un alto sentimiento de pertenencia y de nacionalismo por la monarquía de Carlos VI después de la liberación de la ocupación francesa. Los alemanes, quienes comenzaban a verse como una raza superior y se autodenominaron la raza aria, una raza blanca, ojos de color, cabellos rubios, cuerpos también trabajados, eh, una raza que también comienza a tener cierta participación militar. Los británicos, muy orgullosos también de ser británicos y de haber generado un imperio, puesto que también había territorios británicos que todavía no se independizaban. Tenemos el caso de la India, el caso también de algunas islas caribeñas, como lo es Jamaica, Belice, que también fue una ocupación en América, pero que estaban todos, bueno, vueltos locos por decir, este soy yo y yo soy mejor que tú. Aunado a eso, el conflicto territorial, el conflicto del posicionamiento, va a generar algo y una controversia que va a terminar una de las guerras más sanguinarias de todos los tiempos. ¿Okay? De esto ya estamos hablando, el nacionalismo y el imperialismo, es decir, el nacionalismo es este sentimiento de pertenencia, ver a nuestra nación como una entidad soberana, tener autodeterminación, y países que todavía seguían denominándose imperios, ¿no? Poseyendo colonias, poseyendo territorios, aperturando nuevos productos. Entonces, esta lucha entre naciones e imperios, en qué va a venir a acabar? Pues en la más que nada famosísima Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, que se da entre 1914 y 1918, surge gracias al nacionalismo y el nivel y el sentimiento de pertenencia que existía en estos países, al colonialismo en África, a las alianzas entre países con intereses similares y el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y ahora ustedes van a decir, profe, ¿y quién fue ese señor? A ver, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de que ahorita en geografía eh, existían nuevos países que habían surgido eh, después de la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial? Y bueno, ustedes me van a decir, ok, sí, pero
Pero decir, profe, o sea, fueron después de la primera, sí, pero antes de la Primera Guerra Mundial existían otros países, reinos e imperios que también tienen su participación. Primero vámonos por partes, chicos. A ver, ¿por qué se le denomina mundial? ¿No? Pues primero vamos a decir que fue la Guerra Mundial porque tiene participación en ella grande, todas las potencias industriales y militares pues, de la época. ¿Ok? Eh, ahorita hablamos del nacionalismo y del imperialismo, y aunque el imperialismo, chicos, que venía desarrollándose ya desde pues hace décadas, eh, el detonante fue el asesinato de este señor, el archiduque Francisco Fernando de Austria. ¿Ok? Hemos estado hablando de nacionalismo. Entonces, Austro-Hungría, que es el lugar del cual este señor era archiduque, tenía un conflicto político con Serbia, muchachos. Un conflicto político y territorial. Entonces, ya existía cierta tensión de por sí en esta zona, ¿ok? El reino de Austro-Hungría, chicos, ya le había dado un ultimátum al reino de Serbia, ¿ok? De que tú me sigues molestando y no te la vas a acabar. Entonces fue como Serbia dijo, híjole, yo me tengo que blindar y tengo que hacer diferentes alianzas, ¿ok? Y de la misma manera, los austrohúngaros dijeron, nosotros pues también tenemos que tener nuestros amiguitos porque si se arman aquí los catorrazos, tenemos que tener quien nos pueda apoyar. Entonces, vamos a ver que del lado eh, de Serbia, aquí va a entrar algo, chicos, que ya ni siquiera tiene que ver con quién estaba del lado de Serbia y quién estaba del lado de Austria-Hungría, sino que también tienen que haber intereses y conflictos políticos en la zona. Eh, porque ustedes van a decir, bueno, profe, si el problema era entre ellos, ¿por qué se metieron los demás? Precisamente porque ellos tenían esas alianzas que también tenían intereses, no con Serbia o con Austria-Hungría, sino con los que eran sus aliados. ¿Ok? Miren, por ahí del 28 de julio de 1914, los austrohúngaros iniciaron hostilidades, ¿ok? Con un intento de invasión a Serbia. Esto porque fue un joven serbio llamado Gavrilo Princip quien asesina al archiduque Francisco Fernando, ¿ok? Entonces, Austro-Hungría tenía de su lado a Alemania y, a Italia. Mientras tanto, Serbia tenía de su lado a Rusia, a Francia, al Reino Unido, y ahorita no vamos a hablar de los Estados Unidos, pero vamos a ver por qué se mete. Entonces, aquí tenemos a Serbia, y entonces un joven serbio le dispara al archiduque austrohúngaro y ¡zas! Ya, se armó. Empieza la guerra y entonces comienzan los ataques. Nos estamos dando cuenta, chicos, de que existieron dos bloques, obviamente, ¿no? Uno de ellos fue la Triple Entente y otro de ellos fue la Triple Alianza. Los que estaban del lado de Serbia, Rusia, Reino Unido y Francia, denominados la Triple Entente, y los que estaban del lado de Alemania y Austria-Hungría e Italia eran la Triple Alianza. Por favor, chicos, esto sí hay que aprendérselos, ¿ok? Los demás fungieron como países neutrales, sin embargo, apoyando y cediendo territorio para que entre ellos, para que no se les atacara y pudieran los demás países continuar sus estrategias militares, ¿no? Eh, si se dan cuenta, los frentes de la Triple Entente estaban muchísimo mejor calculados que los de la Triple Alianza, pues la Triple Alianza recibiría ataques del este, del oeste y del norte, todos, por los diferentes, ay, se me fue la palabra, chicos, cuando vienen diferentes militares.
por los frentes que iba a mandar el Reino Unido aquí hacia el norte de Alemania. Y los enfrentamientos que tendrían Italia y Francia, pues aquí hay dos islas, una le pertenece a Francia y la otra le pertenece a Italia, ¿no? Y fungieron como campos estratégicos para la distribución militar. Aquí, muchachos, muy importante rescatar algo. Uno, no tuvieron armamento tan avanzado como se tuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero ya tenían un armamento establecido cada una de estas potencias para poder atacarse. ¿Ok? Sin embargo, ¿quién fue el vencedor y quién fue el que perdió? Alemania estaba más que puestos, chicos. O sea, estaba Italia participando, sin embargo, Alemania tuvo una participación muy fuerte por encima de Austria-Hungría. Pues los intereses que tenía Alemania de recuperar el territorio que Rusia le estaba quitando, pues Alemania exigía que parte de Polonia le pertenecía a ellos. O sea, Polonia estaba dividida entre Rusia y Alemania. Alemania decía, no, a mí me pertenece todo Polonia. Rusia le dijo, a ver, tranquilo, compañero. Tú te quedas con una parte de Polonia y yo me quedo con otra parte de Polonia y todo bien. Aunque estaban bien, existía esta fricción, ¿ok? A Alemania también le interesaba recuperar todos estos territorios de los Países Bajos y Bélgicas que en su momento en el Imperio Alemán tuvieron y que para el sentimiento de nacionalismo alemán en ese momento ya estaban catalogando como una ofensa a la nación, el haber perdido sus territorios. Entonces, Alemania, de todos los países de la Triple Alianza, era el que más interés tenía en atacar o en participar en esta guerra mundial. Sin embargo, ¿qué creen? Que perdió. ¿Y qué trae como consecuencia esto? El Tratado de Versalles, un tratado que le hacen firmar los países de la Triple Entente a Rusia, Rusia, Francia y el Reino Unido, se lo hacen firmar a Alemania, donde le dicen, ¿sabes qué? Tienes que ceder parte de tu territorio, quedas dividido en dos, y entonces surge Polonia, pero una pequeña franja todavía le pertenecía a Alemania, es decir, quedó por primera vez una Alemania dividida. ¿Okay? Esto también trae consigo un intento de organización de las Naciones Unidas, y es decir, surge su antecedente, la famosísima Liga de las Naciones, la cual no duró más que un año y pretendía prevalecer la paz mundial, pero realmente no funcionó porque no tenía una distribución ecuánime en cuanto a ideologías y administración. Alemania pierde parte de su territorio y sus colonias en África, vienen crisis económicas y la Revolución Rusa también ayudó. ¿Qué fue lo que pasó? La Revolución Rusa, de la cual ahorita vamos a hablar, fue uno de los principales puntos para que también la Segunda Guerra Mundial terminara. Ahora ustedes van a decir, profe, pero nos dijo que ahorita íbamos a hablar de los Estados Unidos. Sí, la participación de los Estados Unidos, chicos, en la Primera Guerra Mundial fue una participación realmente por mero interés político, militar y económico de los Estados Unidos al decir, es mi oportunidad de lanzarme como una potencia mundial. ¿Pero por qué? Mientras Estados Unidos le estaba suministrando víveres al Reino Unido para que pudiera continuar en la guerra mundial, un buque ataca a este buque comercial sin saber que era un buque estadounidense. Entonces Estados Unidos dijo, conmigo no, y entra a la guerra apoyando a la Triple Entente. Eso ya lo posiciona como una potencia militar y económica, lanzándolo así como una nueva superpotencia. Entonces, eh, ya vimos que perdió Alemania y que vienen más cambios. Bien, chicos, hasta aquí la vamos a dejar. Todavía para que tengan su pequeño descanso. Eh, hablar obviamente de la Revolución Rusa y de la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que trajeron consigo, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Vale, chicos? ¿Tienen dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas de lo que vimos el día de hoy? ¿Ninguna? Nos vamos a estar viendo ahorita 2 horas a la semana, entonces
Nada más para que lo contemplen, chicos, ya para que terminemos con todo lo programado. Bueno, chicos, si no tienen dudas, no tienen nada más que comentar.